Hola, hola mis queridos, muy buen día, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Nico y Caro. Y en estos días revisando, ya llevamos 27 episodios, este es el número 28 mis amigos, ya. Eso No, es un este montón. es el 29. ¿Este es el 29? Ok, Sí. este es el Este es el episodio 29. 29. Y pues estamos muy contentos, estamos entonces a puertas de terminar nuestra tercera temporada. Muy contentos de compartir toda esta información con todos ustedes. Y recuerden que el objetivo de este podcast es clarísimamente compartir todo el conocimiento y todo el entendimiento que hemos desarrollado a lo largo de estos 20 años de trabajo en Vida Excepcional. Y los invitamos a que nos cuenten cuáles preguntas tienen, cuáles temas quisieran que tratáramos aquí en el podcast. Recuerden que nunca hay restricción, nuestra política como empresa es entregar la información, pues porque sabemos que el nivel de entendimiento siempre va en niveles de profundidad y pues la información es un nivel y es importante que llegue a todo el mundo, pero la práctica pues es en lo que nos enfocamos nosotros y precisamente por eso siempre los invitamos a ustedes a practicar y a que nos acompañen en todos los procesos de seguimiento que tenemos en nuestros workshops y en nuestros procesos de coaching con Exceptional Life Design. Entonces, súper contentos de compartir toda esta información con ustedes y vamos a darle la bienvenida al tema maravilloso de este día, que es cómo mantener la calma en una discusión. Entonces, para eso vamos a darle la bienvenida a Nico. Claro. Hola Nico, claro. ¿Cómo estás? ¿Qué más? Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio, sobre todo con este tema que es tan necesario. Porque se nos está haciendo como un poco, nos estamos haciendo los de la vista gorda con el tema de cómo mantener la calma en las discusiones y nos estamos volviendo, ¿cómo se llama eso? Pasivos agresivos. Oh, por Dios. En las discusiones, ¿sí? Sí. Estamos llevando cuenta de las cosas malucas que hacemos que nos hacen, entonces no olvidamos y eso en el trabajo, en la casa, eso todo, a todos nos pega. No tenemos claridad con respecto a cómo llevar cuenta y cómo estar en calma en esas discusiones. Entonces me parece un tema supremamente relevante, muy útil y pues bueno, vamos a profundizar, Caro. Claro que sí, sobre todo porque en nuestra cultura colombiana, quiero aprovechar aquí haciendo un paréntesis para saludar a todas las personas que nos escuchan de otros lugares también, de otros países. Hacemos mucho énfasis en nuestra cultura colombiana porque sabemos que pues este es en este momento nuestro lugar y nos corresponde hacer un trabajo de educación acá. Y cierro el paréntesis. Pues entendiendo que la educación emocional acá en Colombia pues es una educación que es, yo lo llamo un poco en el nivel analfabeta. Sí, es muy limitada, realmente Sí. Muy pocos tienen el alcance de esto. Exacto, y lastimosamente tenemos una historia de violencia. Y pues obviamente la violencia, que es un acto, tiene una raíz emocional y precisamente estamos en este podcast hablando de cómo mantener la calma para evitar la violencia. Obviamente no llegar a la violencia física, pero también hay violencia psicológica, también hay violencia verbal y ese tipo de cosas se pueden evitar cuando cada uno de nosotros se vuelve maestro de sus emociones y puede conservar la calma de manera permanente. Entonces, eso es de lo que vamos a hablar hoy. Los invito a que nos cuenten en los comentarios, por WhatsApp, en redes sociales, en qué momentos ustedes se han dado cuenta de que mantener la calma les ha permitido tener mejores resultados, ¿ok? Y también que nos cuenten cuando definitivamente al haber perdido la calma, pues saben que la embarraron. Entonces, Sí, cuéntenos todos los chismes porque eso nos ayuda a nosotros y pues lo podemos compartir con el resto de la gente. Yo creo que la primera pregunta que podemos empezar a contestar acá es ¿cómo sabemos que no nos estamos yendo al otro extremo? Claro, o sea, ¿cómo sabemos que no estamos siendo permisivos y que no nos la están montando y que no estamos defendiendo nuestra posición precisamente por tener calma en una discusión? Uy, esto me parece muy bien comenzar, o sea, es comenzar esta conversación con el pie derecho.
Porque en nuestra cultura estamos acostumbrados a que el ser reactivo es como ser vivo, ¿no? Sí, es liderazgo. Es liderazgo, sí, exacto, ¿no? Entonces a mí nadie me la monta y entonces de malas y yo sí digo lo que pienso y no me importa, pero al final pues esto tiene unas consecuencias que son bárbaras y que no son convenientes ni para ti mismo ni para las personas que te rodean. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para no irnos al otro extremo y permitir que no la monten? Exacto. Precisamente una de las cosas que más reflexionaba con respecto a esto es toda la cantidad de información, la cantidad de estímulos que recibimos a día de los medios de comunicación que tienen como común denominador el ruido. Y hablábamos ahorita de eso. Las novelas, por ejemplo, las mejores novelas en Colombia son gritería. Ay, sí, por Dios. ¿Sí? Que Betty la Fea, que incluso Café, a ver, hablemos, aprovechando que está de moda Betty la Fea, hablemos del cuartel de las feas. El cuartel de las feas, que todo el tiempo están en una gritería. Pero el cuartel de las feas son heroínas, ¿no? Claro. Están categorizadas aquí en Colombia como las buenas. Ellas son las que las lograron. Imagínese. Pero qué ruido, ¿no? O sea, ¿cómo es que dejamos pasar eso? Todo el tiempo están en una peleadera permanente, en una construcción de bandos, de divisiones, que al final lo que hacen es romper la calma. O sea, curiosamente la única persona que mantiene la calma en esa novela es Betty. Sí, no, pues, y la voz de Betty que no es para nada, o sea, no, para nada cómoda. Y precisamente nos contesta la pregunta de cómo no pasarnos al otro extremo, porque entonces a Betty todo el mundo se la monta, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿cómo tener una posición media en donde mostremos nuestro liderazgo emocional desde el mantener la calma, pero también podamos poner un límite a las situaciones que estamos viviendo? Otra cosa que me surge ahora, Caro, que me abres esa puerta, es, mira, esto no solamente pasa en las novelas, pasa con los comediantes. Pareciera que el comediante que más grita es el que más llena escenarios. No es con todos, obviamente es una generalización, pero sucede mucho. Pasa, por ejemplo, con los políticos, el tema de la gritadera en el Senado y cuando están en debate, que es todo menos debate. Y también llegamos a esa conclusión de cómo en una discusión muchas veces no se llega a ninguna parte en común, precisamente porque somos reactivos y porque cada uno ya tiene un guión. Sí. De lo que hablábamos en uno de los episodios pasados. Estamos entrenados más para contestar que para escuchar. Ajá. Entonces también hay que tener en cuenta eso en el momento de aprender a mantener la calma cuando estamos en una discusión, porque el hecho de que la otra persona ya tenga estos botones, esta configuración, el tema de que ya tenga un guión, que no sea una persona que vaya a cambiar, que sea una persona que utilice la gritería, pues va a hacer que desde el principio estés ya perdiendo en este tema de, ok, ¿cómo vamos a llegar a un punto en común? Por ahí dicen que lo peor que uno puede hacer es discutir con un estúpido, porque pues te vas a tener que bajar a su nivel, y a su nivel precisamente representa eso, esa gritadera, esa reaccionadera, esas cosas que no llevan precisamente a un punto en común, que es lo que más queremos cuando hay una discusión, llegar a acuerdos. Ahora que hablas de estupidez, yo personalmente considero que el mantener la calma en una discusión te mantiene inteligente. Porque cuando tú eres una persona que es responsable de su emocionalidad y mantiene la calma, entonces te das a ti mismo la oportunidad de escuchar lo que la otra persona tiene para decir. Y en el momento en el que yo escucho al otro, pues entonces realmente puedo ampliar mis argumentos, puedo pensar con claridad, puedo como elaborar la respuesta apropiada para tener una discusión enriquecida, ¿sí? No una discusión
A ver, perdón que lo diga de esta manera, pero es una discusión completamente de niñerías, inmadura, Sí. en donde estamos señalando al otro, echándole la culpa al otro y en muchas ocasiones haciendo rabietas, todo el tema de la gritería, todo el tema del lenguaje no verbal tan grotesco que se maneja en este país. Es una niñería desde el punto de vista emocional porque nos mantiene inmaduros. ¿Sí? Entonces, cuando yo mantengo la calma en una discusión, finalmente soy una persona más inteligente y hasta me puedo hacer... como que me puedo mantener en la posición de respeto del interlocutor, inclusive cuando estamos en desacuerdo, si yo mantengo la calma, la otra persona entra en respeto. Eso es una cosa bastante interesante. Así es. Me parece muy importante en este momento entender que el objetivo en común que podemos llegar a tener cuando estamos en una discusión es llegar a acuerdos. Y el primer ingrediente, desde mi punto de vista, para poder llegar a acuerdos es lo que tú decías ahora, que es muy claro, es escuchar la emoción del otro. Cuando tú escuchas lo que el otro siente, entiendes más desde qué posición está y la información va a ser mucho más fácil de captar para ti. Y pues vas a congregar. Cuando la emoción es densa y egoísta, pues lo que hay es división. Cuando tú escuchas la emoción del otro, desde ahí ya empiezas a abrirte a nuevas emociones más corticales, emociones más evolucionadas que nos permiten precisamente llegar a un acuerdo, que es el objetivo final. Creo que sí es muy importante tener en cuenta que como todos somos humanos tenemos que seguir ciertos pasos, como ciertos tips para no reaccionar. Uno de esos es obviamente no reaccionar. Sí. ¿Sí? Es decir, que cuando tú no tienes la capacidad de decir otra cosa en ese momento, es porque lo primero que estás haciendo es dándole el control a la persona que tienes al frente. Así es. Eso es reaccionar, ¿sí? Si la otra persona te pone algo y tú de una vez contestas a eso y le ya. das la contraparte, obviamente lo que estás haciendo es reaccionando. Y eso se soluciona de muchas formas y tan fácil, no más conectándonos con nuestra respiración, no más escuchando la emoción del otro, más con el tema de ir a un punto en común. Son de las cosas más fáciles, más importantes que tenemos que tener en cuenta cuando no llegamos a esa discusión. Hay algo que hay que tener en cuenta cuando estamos en una posición de discusión y es no tomarnos nada de manera personal. Quiero explicarles un poquitico digamos que este tema, porque a veces no es tan fácil de comprender. A ver, cuando estamos en una conversación, no hablemos de discusión, cuando estamos en una conversación tenemos que tener en cuenta que estamos enfrente de una persona que tiene todo un mundo interior complejísimo, ¿sí? O sea, es una persona que tiene una historia, que tiene en esa historia tiene unos errores que ha cometido, que tiene unos aciertos, unos logros, que tiene unos desarrollos importantes, entonces ha movido lo que tiene que mover para aprender. Esta persona tiene intenciones concretas, tiene objetivos, tiene sueños, ¿sí? Tiene miedos también. Entonces, cuando yo estoy enfrente de mi interlocutor, necesito comprender que no solamente estoy en el área lógica cuando me enfrento a sus argumentos. ¿Sí? Sus argumentos vienen de algún lado, vienen de alguna experiencia que tuvo en su historia, de algún aprendizaje que tuvo, de una herencia porque sus papás o su familia pensaba de esa manera. Entonces, los argumentos, si los manejamos únicamente desde el punto de vista lógico, son la puntica del iceberg, y cuando entramos en una discusión, ahora sí hablando de discusión, y nos quedamos en la contraargumentación, pues estamos haciendo un ejercicio completamente superficial. Y allí en donde
en donde nos quedamos de manera superficial, si no mantenemos la calma, pues entonces estamos perdidísimos, estamos muy perdidos, realmente no vamos a poder llegar a ninguna construcción, a ninguna elaboración. Entonces, cuando yo comprendo que mi interlocutor es un mundo bastante profundo y bastante complejo, también comprendo que todo lo que esa persona dice no tiene una parte ínfima que ver conmigo. Sí, de acuerdo. Ínfima, es una cosa muy pequeña. Entonces, cuando la persona dice algo que a mí me molesta, realmente es un 0.00001% que tiene que ver conmigo. El resto tiene que ver con su historia, con su manera de ser, con su carácter, con todo ese mundo profundo y complejo del que estamos hablando. Entonces, no tomarme las cosas de manera personal es uno de los ejercicios más importantes para mantener la calma. ¿Sí? Después de que yo no me tomo las cosas de manera personal, puedo entrar a preguntarme por qué esta persona está diciendo esto, de dónde viene, por qué me lo está diciendo, y ahí es cuando puedo entrar en algo que se llama empatía, ponerme en los zapatos del otro y ser compasivo con el otro y decir, no, es que esta persona me está diciendo esto, pues porque, hombre, pues porque le faltan 2 días para la quincena y no tiene plata, entonces está aquí. Sí que hay casos, ¿no? Hay muchos casos de esos en donde no nos ponemos en los zapatos del otro, por ejemplo. Completamente. A mí me gustaría que pusiéramos esos casos que son comunes, que hacen que uno se asocie, como el tema de cuando un jefe que ha hecho las cosas de la misma manera siempre y llega un cambio en la organización y le están precisamente cambiando las reglas del juego, y él empieza desde su posición a defenderse, a ser reactivo, a ser agresivo con su lenguaje. Estos casos son muy comunes, y la gente que es su subalterna no entiende cuál es su posición, no entiende que las cosas han cambiado, y también el jefe no se pone en los zapatos de sus subalternos, y pues obviamente no los ve desde su perspectiva, precisamente por su testarudez, por su terquedad de ver las cosas, por esto que tú estás diciendo, es las cosas como yo las vivo, las experiencias desde mi filtro, desde mi perspectiva, es lo que no hace, como por ejemplo el tema de la suegra y la nuera. Ah, sí, claro, típico, qué buen ejemplo. O sea, con el tema del niño, ¿sí? O sea, cómo cuidas tú al niño y cómo la suegra te está diciendo que lo deberías cuidar, o incluso tu mamá o tus tías o todo el mundo que se mete en la crianza de tus hijos. Eso es algo que es muy común, que sucede mucho, o por ejemplo el tío mayor que te está viendo a ti joven, que él tiene problemas de hipertensión, triglicéridos, incluso puede ser hasta diabetes, y te está viendo a ti comer cualquier cantidad de cosas y te dice no le eches sal, se va a enfermar, cosas así que tú le quieres contestar desde lo más profundo de tu ser, pues no se meta, no seas sapo, no me joda, es mi comida. Pues resulta que si tú no te pones en la posición del otro, en los zapatos del otro, y entiendes que lo que te está diciendo en ese caso, te lo dice desde su perspectiva, tal vez porque quisiera cambiar lo que tú estás haciendo desde su perspectiva, o porque sencillamente tiene algo en su interior que no le permite desarrollar como emocionalmente y liberarse emocionalmente de una manera adecuada, pues no vamos a salir de estas discusiones malsanas, ¿no? Así es. Muchos casos que son cotidianos, que nos suceden día a día, que precisamente nos dan la oportunidad de, oiga, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál sería entonces ese ABC, Caro? Bueno, a ver, comencemos por el principio, entendiendo que si usted no mantiene la calma está perdiendo el tiempo. Si usted se pone de mal genio, si le da rabia, si se frustra en una conversación, pierde el tiempo. Está ahogando sus neuronas, ¿ok? No les está permitiendo oxigenarse para pensar de una manera distinta. Entonces, el primer paso en este ABC es entender que mantener la calma es impajaritable. O sea, es una cosa que si usted quiere tener buenos resultados en la vida, en la interacción con las personas, mantenga la calma, punto. Si no mantiene usted la calma, perdió. ¿Listo? Ya, De acuerdo, perdió. Entonces, mantener la calma es impajaritable. ¿Listo? Primero. Segundo,
Cuando usted sabe que va a tener una discusión, prepare con anticipación cuál es el objetivo o sea, cuál es el resultado de esa conversación. Que el objetivo no sea ganar. Sí, no puede. Quiero ganar al otro, quiero tener la razón. No, porque entonces eso sería solamente una intención. La intención es distinta. El objetivo es cuál es el resultado, el mejor de los resultados que se debe tener a partir de esa conversación. Cuando usted lo piensa antes, entonces va fácilmente a entender qué desechar de esa conversación, qué no escuchar, a qué no darle crédito y qué sí como adoptar de lo que le está diciendo la otra persona en construcción y en contribución al logro de ese objetivo. Entonces, no llegue allá simplemente diciendo, miremos a ver qué pasa y alzándose las mangas como en posición de boxeo, porque finalmente no es lo que necesitamos es lo contrario, es una construcción, una elaboración compartida, que finalmente supla las necesidades de los dos bandos, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso es importante. Primero, entender que mantener la calma es imparitable. Segundo, ponga un objetivo. ¿Qué nos quieres decir tú, Nico, para contribuir a este ABC? No reaccionar, fundamental. Creo que es algo muy importante. Si tú tienes algo para decir y en ese momento va cargado de una emoción que es instintiva, que viene del hígado, que es gutural, que es reactiva precisamente, no lo digas, porque no va a tener lo que nos decía Carlos al principio, un objetivo en común. Entonces, para no reaccionar, lo que puedes hacer es respira profundo, así como cuando estábamos en primaria y nos decían, bueno, que aprende a manejar tus emociones, listo, respiras profundo, escuchas y empiezas a traducir y llegas precisamente a ese objetivo en común. No reaccionar, eso es fundamental. Muy bien. Siguiente punto en el ABC de cómo mantener la calma es: tenga clarísimo para usted que no es negociable. ¿Sí? Cuando entramos en una discusión con una persona, necesitamos tener claridad acerca de lo que definitivamente sería nuestra posición concreta. Cuando nosotros entendemos que es no negociable, entonces podemos también darnos cuenta de qué estamos dispuestos a ceder. ¿Sí? Cuando yo defino lo no negociable, también defino lo que sí es negociable. Y puedo darme como soltarme un poco en ese ejercicio de negociar con el otro y ceder un poco para poder lograr el objetivo, que es finalmente suplir las necesidades de los dos. Exacto, me parece sensacional esto que dices, Caro, porque pues obviamente lo que hablábamos al principio hay que ponerlo sobre la mesa. Siempre que tú vas a tener una discusión, siempre tienes que ser muy consciente que no puedes ser la Betty la fea. Sí, no. O sea, no puedes dejarte en una posición de pérdida. Sí. Y precisamente ahí es donde tú tienes que tener claridad con respecto a lo que no es negociable en tu vida. Y eso tiene que ver muchísimo con tus creencias, con tus estándares. No podemos permitirnos cosas que sencillamente porque va a haber agresión o porque va a haber violencia, pues es mejor que nos quedemos callados, que eso pasa mucho, ¿no? En los momentos en los que vamos a tener esta disposición de hablar con el otro y llegamos otra vez a los mismos fundamentos de la emocionalidad del ser humano. Buscamos siempre la cueva, el tema de qué nos hace sentir seguros, y resulta que lo que nos hace sentir seguros no siempre es lo mejor. No. Algunas veces tiene que ver con el ceder derechos, con el quitarnos la posibilidad de ver cosas nuevas, de vivir cosas nuevas. Entonces por eso es que hay que tener estándares, hay que tener creencias claras, hay que tener no negociables, tal como dice Caro. Y para cerrar nuestro ABC, que tal vez es el punto más importante cuando entramos en el ejercicio de mantener la calma en una discusión, es perdonar cuando el otro nos está diciendo algo que nos ofende. Eso hace parte de no tomárselo personal, pero también
darnos cuenta desde la compasión que esta persona no me lo está diciendo a mí directamente, aunque me está doliendo. Claro, hay cosas que las personas nos dicen que no nos gustan, Claro. que nos duelen, que nos llegan, y eso no es finalmente conveniente ni para la otra persona ni para nosotros. Entonces el ejercicio de soltarlo rápidamente, que significaría perdonar al otro por la equivocación de mantener esa conversación en ese nivel de comunicación desagradable, pues entonces nos va a permitir realmente llegar a acuerdos y llegar a respuestas que suplan las necesidades en conjunto. Yo creo que algo muy importante que hay que tener en cuenta con respecto a esto es que en el momento en el que nos comunicamos con el otro es que realmente podemos llegar a crecer. Y no podemos dejar pasar esto por alto. Es decir, la verdadera educación se da en el momento en el que tú pones tu mente en silencio y observas, miras lo que hay afuera, escuchas lo que está afuera y empiezas a incorporar nueva información. Eso hace que cada persona se convierta en una fuente de información infinita que puede llegar también a ser educacional. Es decir, desde este punto de vista, el conversar con una persona, y sobre todo en estos contextos de discusión, no como entretenimiento, no como chisme, no como vamos a hacer chip chat, no. El tema es fundamentalmente cómo puedo crecer a través de esta persona, y al mismo tiempo esta educación va a hacer que tú te conviertas en un líder. ¿Por qué? Porque incorporas la dimensión también emocional del ser, es decir, cómo puedes tú ganar terreno y cómo puedes ceder terreno con la otra persona y congregar y llegar a acuerdos en común. Por eso es que es tan importante este proceso de, ok, no reaccionemos, no te encierres, no te metas en tu única teoría, no te creas tú que eres producto terminado. Por eso es que es tan bonito tener estos momentos de conversación en donde la discusión no nos lleva hacia la violencia, no nos lleva hacia los momentos de choque y de cada uno se queda con su dogma y su guión, sino, bueno, vamos a llegar a un punto en común en donde tú dices, ok, tienes razón en esto. Bueno, mis queridos amigos, este es uno de los temas que nos gusta más manejar en Vida Excepcional. Recuerden que esto tiene que ver con inteligencia emocional. Y bueno, los invitamos a que se conecten con nosotros y que vengan a aprender de todos estos temas maravillosos para que se convierta en un estilo de vida excepcional en todos nuestros workshops, y especialmente en el proceso de seguimiento individualizado que llamamos Exceptional Life Design, porque tú mismo puedes diseñar la vida excepcional que quieres, la única, la vida que es para ti, la que a partir desde tu corazón y desde claridad de pensamiento puedes realmente construir para enriquecer todos los contextos de tu vida, hacer más feliz a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, que tengas una empresa más próspera. Eso se puede lograr únicamente si trabajas contigo mismo en Exceptional Life Design. Y por supuesto, súper conectados, vamos a tener el workshop de Empresario Excepcional el 24 de agosto. Ya tenemos muchísimos podcasts para que sigan estudiando. Miren, cada vez que trabajamos en un podcast con Nicolás, siempre lo escucho varias veces después porque hay mucha información que incluso me hace insight. Entonces, invitadísimos a que escuchen nuevamente todos los podcasts porque allí hay mucho aprendizaje y mucha profundidad, ¿vale? Bueno, Nico, entonces a mantener la calma, ¿sí o no? Vamos a mantener la calma. Es un ejercicio de todos los días. Tal cual. Listo. Nos vemos en el próximo episodio, todos los domingos, 7 de la noche, recuérdenlo. Y para finalizar, mi frase maravilla: amor por todo y por todos.